Todos creíamos que Sasha Montenegro había conquistado el poder por amor. Nada de eso. Hubo un plan para destruirla desde adentro. Qué gusto saludarles, soy Gabriel Cárdenas y esto es Secretos Oscuros de la Fama. Hoy van a conocer lo que ocurrió detrás de esa puerta que nadie se atrevió a abrir. La llamaron de todo: oportunista, aventurera, intrusa, la mujer que entró por la puerta de atrás del poder y rompió lo que no le pertenecía. Durante décadas, México repitió esa versión con una comodidad que debería darnos vergüenza. Pero hay un cuarto en esa historia que nadie quiso abrir. El más frío, el más incómodo, el que no aparece en las portadas brillantes donde solo se habla de lujo, deseo y escándalo de alcoba. Fue el 14 de febrero de 2024. Mientras este país celebraba el Día del Amor con flores y mensajes en el teléfono, una mujer de 78 años agonizaba en Cuernavaca, Morelos, lejos de los reflectores, lejos de los sets de cine, lejos de aquella mansión donde alguna vez se mezclaron poder, ambición, deseo y un odio familiar que no tuvo misericordia con nadie. Su nombre real era Alexandra Achimovic Popovic, pero México la conoció como Sasha Montenegro. La vedette que conquistó la pantalla grande. La mujer que un expresidente amó en público y protegió en privado. La viuda más incómoda que este país ha producido en décadas. Dicen que murió por un derrame cerebral. Que el cáncer de pulmón que cargaba en silencio finalmente cobró lo que se le debía. Pero eso no es lo que importa hoy aquí. Lo que importa es la historia completa. No la versión que vendieron las revistas de sociales. No la que repitieron los columnistas del viejo régimen con ese tono de superioridad moral que tanto les gustaba. La historia real. La que empieza mucho antes de México, mucho antes de las marquesinas, mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de escándalo presidencial. Y para entenderla hay que viajar lejos. Muy lejos. Bari, Italia. 20 de enero de 1946. Europa acababa de salir de la guerra como quien sale de un incendio con la ropa todavía oliendo a humo. Las ciudades tenían edificios partidos a la mitad. Familias incompletas sentadas alrededor de mesas donde faltaban sillas. Nombres que nadie pronunciaba en voz alta porque pronunciarlos dolía demasiado. Silencios que los adultos habían aprendido a sostener con una dignidad que los niños no entendían pero sí sentían. En ese continente herido, en esa Italia que todavía no sabía bien quién era, nació una niña. Alexandra Achimovic Popovic. Todavía no era Sasha Montenegro. Todavía no era la mujer que México miraría con deseo y desprecio al mismo tiempo, con esa mezcla hipócrita que este país practica también cuando se trata de juzgar a las mujeres que se atreven a ocupar demasiado espacio. Era solo una niña. Una niña nacida dentro de una familia que ya cargaba demasiados fantasmas antes de que ella llegara al mundo. Su padre, Sibojin Achimovic. Su madre, Silvia Popovic. Una familia de origen yugoslavo marcada por Montenegro, por la migración forzada, por esa clase de historia europea que no se contaba con orgullo en la mesa, sino con miedo, con voz baja, con los ojos mirando hacia la puerta como si alguien pudiera estar escuchando. Porque antes de que Sasha aprendiera a posar frente a una cámara, antes de que aprendiera a sonreír cuando la juzgaban, su sangre ya venía atravesada por una tragedia que ella no eligió pero que cargó toda la vida. Parte de su familia había sido perseguida durante la Segunda Guerra Mundial. Piensa en eso un momento. Una niña que nace después del desastre, pero crece respirando las consecuencias. En las casas de los sobrevivientes nadie necesita explicar demasiado. Los adultos hablan bajo. Cambian de tema cuando los niños entran al cuarto. Guardan fotografías como si fueran heridas que no deben tocarse. Hay nombres que no se pronuncian. Hay historias que se cuentan solo una vez, en voz muy baja, y después se entierran para siempre debajo de la rutina diaria. Alexandra creció dentro de ese mundo. Un mundo donde la seguridad no era un derecho. Era un milagro que podía revocarse sin aviso. Y quizá por eso, desde muy joven, Sasha tuvo una certeza que la separaba de las niñas de su edad. No quería casarse. No quería tener hijos. No quería traer vidas nuevas a un mundo que había demostrado, con pruebas documentadas y millones de muertos, que podía destruir familias enteras sin pedir permiso y sin dar explicaciones.
No era frialdad, era miedo heredado. Era la memoria viva de una generación que había visto cómo la vida podía romperse de un día para otro, sin señales, sin tiempo para prepararse. Mientras otras niñas soñaban con vestidos blancos y casas con jardín, ella miraba el matrimonio como una promesa peligrosa. Mientras otras imaginaban cuartos llenos de hijos, ella pensaba en todo lo que podía perderse. Pero la vida nunca le preguntó qué quería. Cuando Alexandra era apenas una bebé, su familia cruzó el océano buscando un lugar menos roto. Llegaron a Sudamérica. Mendoza primero, con sus viñedos y sus montañas que parecen una promesa de permanencia. Buenos Aires después, con esa energía de ciudad que nunca duerme y que recibe a los extranjeros con una generosidad que a veces es real y a veces es solo apariencia. Argentina le dio otro idioma, otra luz, otra forma de pararse frente al mundo, pero no le dio raíces. Sasa creció como crecen los hijos del exilio, aprendiendo desde pequeña que uno puede vivir años en un país y seguir sintiéndose extranjero. Que uno puede tener una dirección, una cama, una cocina familiar y aún así no pertenecer del todo a ninguna parte. Que la identidad, cuando viene rota desde el origen, se reconstruye con lo que uno encuentra en el camino. Y lo que ella encontró en el camino fue la cámara, el escenario, la mirada del público. Ese lugar donde una mujer que no pertenecía a ningún sitio podía, por fin, ocupar el centro. Ahí empezó todo. Pero lo que nadie le dijo, lo que nadie le advirtió cuando las marquesinas empezaron a iluminar su nombre, es que ese mismo centro que la rescató del anonimato también la convertiría, décadas después, en el blanco perfecto de una guerra que ella no declaró pero que tuvo que pelear sola, sin aliados, sin el hombre que prometió protegerla. Y esa guerra tiene nombre. Tiene documentos y tiene una mansión de 122.000 metros cuadrados en el corazón de esta ciudad que lo sabe todo y calla casi todo. Eso viene después. Luego vino otra ausencia. Y esta no fue como las anteriores. Esta no fue la ausencia de un país, ni la de una lengua, ni la de una dirección que cambia cada pocos años. Esta fue la ausencia que parte algo adentro y no avisa que lo está partiendo. Su padre murió cuando ella todavía era joven. Y con él se fue algo que no tiene nombre exacto pero que todos los que lo han perdido reconocen de inmediato. No es solo el hombre, no es solo la voz, es la sensación de que hay alguien en el mundo que, pase lo que pase, está de tu lado. Que hay un muro entre tú y el peligro. Que si el mundo se pone oscuro, hay una mano que conoces. Esa mano desapareció. Y la pregunta que dejó atrás no era pequeña. ¿Quién te protege ahora? ¿Quién se queda cuando el mundo vuelve a ponerse peligroso? ¿Cuántas mujeres han tomado las decisiones más importantes de su vida intentando responder esa pregunta sin siquiera saber que la estaban haciendo? Esa pregunta no se fue. La acompañó durante años como acompaña el frío en los países que no conoces, sin que te des cuenta de que ya forma parte de ti. La acompañó cuando todavía era Alexandra. La acompañó cuando cruzó el Atlántico. La acompañó incluso cuando México entero creyó que Sasa Montenegro no necesitaba a nadie. Pero eso vino después. Primero vino 1969. 23 años, un rostro que la cámara no podía ignorar y una historia que nadie conocía todavía. Una invitación para trabajar en cine. Una joven extranjera que llegó a un país que recibe a las mujeres hermosas primero con fascinación y después con juicio. Así ha sido siempre. Así fue con ella. México la recibió y México la transformó. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el destino. Alexandra empezó a desaparecer, despacio, como desaparecen las cosas que uno no eligió perder, y en su lugar nació Sasa Montenegro. Un nombre nuevo para una mujer que ya llevaba toda la vida reinventándose. Un nombre que sonaba a escenario, a cartel, a marquesina encendida en la noche de la ciudad. Y cuando Sasa apareció, el país volteó a verla. Los años 70 fueron su territorio. El cine mexicano estaba cambiando de piel. Ya no era solo el país de las grandes divas solemnes de mirada trágica, ni de los galanes impecables con traje y sombrero. Era una industria más atrevida, más popular, más nocturna. Salas llenas de gente que quería ver algo que les quitara el aliento. Carteles provocadores pegados en las esquinas.
Productores buscando mujeres que no pidieran permiso para existir frente a la cámara. Sasha entró en ese mundo. Y lo dominó. Bellas de noche en 1975. Muñecas de medianoche en 1979. Pedro Navaja en 1984. Película tras película, su nombre se volvió sinónimo de deseo, de taquilla, de escándalo calculado. Era la mujer que México quería ver sin querer admitir que la estaba viendo. Era el secreto que todo el mundo compartía. Mira, lo digo sin rodeos, lo que le hizo la industria a Sasha Montenegro no fue diferente de lo que le ha hecho a decenas de mujeres antes y después de ella. La usaron como producto. Le pusieron nombre nuevo, le construyeron una imagen, la llenaron de carteles y aplausos, y nadie, absolutamente nadie en ese sistema, se preguntó qué había detrás de esa mujer. Nadie quiso saberlo. Porque cuando conviertes a una persona en símbolo, ya no tienes que tratarla como persona. Y eso, con el tiempo, tiene un costo que siempre paga ella sola. Pero aquí viene lo que casi nadie quiso mirar. Mientras México veía en ella un cuerpo, Sasha seguía buscando algo mucho más antiguo. Protección. Un lugar seguro. Una figura capaz de levantar un muro contra el desprecio, contra la soledad, contra esa sensación de no pertenecer nunca del todo a ninguna parte. Tenía fama, tenía dinero, tenía una belleza que detenía conversaciones, pero no tenía paz. Y esa hambre de protección fue el primer paso hacia el hombre que cambiaría su vida para siempre. 1984 Sevilla, España. No fue en una alfombra roja. No fue en un estudio de cine con luces artificiales y asistentes corriendo de un lado a otro. No fue en una fiesta llena de fotógrafos buscando el ángulo perfecto. Fue lejos de México, lejos de los titulares, lejos de las miradas que ya habían aprendido a juzgarla antes de escucharla. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. En las calles antiguas de Sevilla, entre piedra, historia y ese aire español que parece guardar secretos en cada esquina, Sasha Montenegro conoció al hombre que iba a partir su vida en dos. José López Portillo no era cualquier hombre. Era el expresidente de México. El mismo que había gobernado el país entre 1976 y 1982, no. Espera, fueron exactamente esos 6 años los que lo pusieron en el centro de todo, los mismos 6 años que terminaron con una de las crisis económicas más dolorosas que este país recuerda. El mismo que prometió defender el peso como un perro y cuyo nombre quedó asociado para siempre a esa promesa rota. Un hombre amado por algunos, despreciado por muchos, rodeado de poder incluso después de haber dejado la silla presidencial. Porque hay hombres que dejan el cargo pero no dejan el aura. López Portillo era uno de ellos. Sasha tenía 38 años. Él tenía 62. 24 años de diferencia. Pero la edad no fue lo más peligroso. Lo peligroso era el apellido. Lo peligroso era la historia. Lo peligroso era que él seguía casado con Carmen Romano, la ex primera dama, la mujer que había estado a su lado durante los años de poder, las recepciones oficiales, los discursos, los viajes de Estado, las fotografías que quedaron para los archivos y los silencios familiares que nadie fuera del círculo podía entender. Y Sasha lo sabía. Pero hay encuentros que no entran por la razón. En entrevistas posteriores ella habló de él como un hombre que no necesitaba ser guapo para resultar imponente. Un señorón, decía. Un hombre con presencia, con cultura, con una manera de ocupar una habitación que hacía que los demás bajaran la voz sin que él tuviera que pedirlo. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Para una mujer que había crecido huyendo de la fragilidad, que había visto cómo el mundo puede romper una familia y dejarla sin raíces, que llevaba décadas construyendo una identidad sobre escenarios prestados y nombres que no eran suyos, aquel hombre representaba algo más que deseo. Representaba protección. Representaba muro. Representaba todo aquello que una niña del exilio había buscado sin saber que lo estaba buscando. Piensa en eso un momento. Sasha Montenegro, la mujer que México veía como una fantasía nocturna,
La actriz que llenaba cines, la figura que parecía absolutamente dueña de sí misma, quedó fascinada no por un galán joven ni por un productor de cine con promesas de fama. Quedó fascinada por un hombre mayor, polémico, poderoso, cargado de enemigos y de pasado. ¿Por qué? Porque el poder seduce de una forma que la belleza no puede explicar. Y cuando una mujer ha pasado la vida sintiéndose extranjera, el poder puede parecer una casa. Pero esa casa ya tenía familia. Carmen Romano no era una sombra cualquiera. Era la esposa legítima, la mujer del linaje oficial, la madre de los hijos reconocidos en el centro del sistema. Detrás de ella había una estructura completa. Apellidos, lealtades, memorias, propiedades, círculos sociales construidos durante décadas, viejos funcionarios, amistades políticas que no iban a recibir a Sasa como una mujer enamorada. La iban a recibir como una intrusa. Al principio, el secreto podía mantenerse en voz baja. Dos adultos lejos de México. Una relación que tal vez podía esconderse entre viajes discretos, llamadas cuidadosas, habitaciones sin nombre y versiones de la historia que cada quien contaba a su manera. Pero los secretos que involucran a expresidentes no se quedan pequeños por mucho tiempo. El nacimiento de una hija no es solo un acontecimiento privado. Es una declaración. Cuando Nabila llegó al mundo en 1985, el secreto que dos adultos habían intentado mantener en voz baja durante años dejó de caber en ningún susurro. Ya no era un rumor que circulaba entre pasillos discretos. Ya no era una sospecha que la gente mencionaba a medias y luego dejaba caer. Era una niña. Era un nombre. Era Sandra López Portillo caminando por el mundo con toda la irreversibilidad que tiene la vida cuando decide manifestarse. Sasa y el expresidente ya no eran una aventura que alguien pudiera negar con elegancia. Eran una familia. Y México no estaba preparado para eso. Piénsalo un segundo. La misma sociedad que había llenado cines para ver a Sasa Montenegro en pantalla, que la había convertido en símbolo, en fantasía, en uno de los rostros más reconocidos del cine popular mexicano, esa misma sociedad tenía reglas muy claras sobre dónde debía quedarse una mujer como ella. Podía ser deseada, podía ser aplaudida, podía ser el secreto que los hombres guardaban en algún rincón de su imaginación, pero no podía tocar la puerta de la historia oficial. No podía acercarse al apellido presidencial. No podía sentarse en la misma mesa donde se sentaban las esposas legítimas, las familias correctas, las mujeres que el sistema había elegido para ocupar ese lugar. Ahí empezó el veneno. Porque una cosa era desearla desde la oscuridad de una sala de cine y otra muy distinta era verla entrar en la intimidad de un expresidente de la República. El mismo cuerpo que le había dado fama se convirtió de pronto en argumento contra ella. La misma popularidad que llenaba cines podía presentarse como vulgaridad cuando cruzaba cierta puerta. La presión fue brutal. Los rumores crecieron con una velocidad que solo tienen las historias que la gente quiere creer. Los silencios se volvieron más pesados. La familia original observaba. La prensa olía sangre. Y en algún momento, según las versiones que circularon durante años, la pareja tuvo que separarse temporalmente para contener el incendio, como si el amor pudiera apagarse por decreto, como si una hija pudiera devolverse al secreto del que había venido, como si Sasa pudiera simplemente regresar al lugar de donde había salido y fingir que nada había ocurrido. Pero no regresó. ¿Cuántas mujeres en este país han sido amadas en privado y humilladas en público por los mismos hombres que las amaban? La relación sobrevivió. Y en 1990 nació Alexander. Otro hijo. Otro vínculo imposible de borrar. Otro recordatorio de que aquello no había sido un capricho pasajero ni una aventura de temporada. Eran dos niños ahora. Dos herederos. Dos pruebas vivas de que el expresidente había construido una segunda familia completamente al margen de la historia oficial que el país conocía. Desde afuera podían parecer privilegiados. Tenían un apellido que abría puertas. Una madre famosa. Un padre poderoso. Residencias, seguridad, jardines. Una vida rodeada de todo lo que el dinero y el poder pueden comprar. Pero nacer dentro del poder no siempre significa estar protegido.
A veces significa nacer dentro de una guerra que empezó antes de que pudieras hablar. Desde el momento en que Nabila y Alexander nacieron, Sasa dejó de ser solo la mujer incómoda. Se convirtió en la madre de 2 hijos con derecho a existir dentro del apellido López Portillo. Y para ciertos sectores de esa familia, eso la volvió peligrosa. No simplemente molesta, no simplemente inconveniente. Peligrosa, porque una familia poderosa puede perdonar muchas cosas. Puede perdonar la infidelidad, puede perdonar el escándalo, puede perdonar incluso el tiempo perdido. Lo que no puede perdonar es sentir que alguien de afuera viene a disputar su lugar dentro de la historia. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. En 1991, José López Portillo se divorció de Carmen Romano. Después de décadas de matrimonio, después de hijos, fotografías oficiales, ceremonias de Estado, cenas diplomáticas y un apellido construido ladrillo por ladrillo dentro de los salones más rígidos del poder mexicano. Cuando un hombre común se divorcia, se divide una casa. Cuando se divorcia un expresidente, se divide una dinastía. Sasa no entró a una familia, entró a una fortaleza herida. Mira, lo digo sin rodeos, lo que le hicieron a esa mujer durante años no fue solo rechazo social. Fue una operación sistemática para recordarle que no importaba cuánto amara, cuánto aguantara, cuántos hijos tuviera, siempre habría quienes la vieran como una intrusa que no merecía el apellido que sus propios hijos llevaban. Y eso, para cualquier madre, es una crueldad que no tiene nombre elegante. Y aquí viene lo que debes guardar en la memoria, porque será importante más adelante. Margarita López Portillo, hermana del expresidente, mujer que durante el gobierno de su hermano había ocupado un lugar de poder real dentro del aparato cultural mexicano, con influencia sobre el cine, la televisión, la radio. Desde ese lugar, según los relatos de la época, miraba con un desprecio apenas disimulado hacia cierto cine popular. El cine de doble sentido, el cine nocturno, el cine en el que Sasa Montenegro se había convertido en símbolo nacional. Para Margarita, Sasa no representaba solo a la mujer que había entrado en la vida privada de su hermano. Representaba un tipo de México que la élite cultural decía rechazar en voz alta, aunque el público llenara las salas para verlo en silencio. La misma industria que convirtió a Sasa en estrella podía ser usada después como arma contra ella. El mismo cuerpo que le dio fama podía convertirse en evidencia de que no pertenecía ahí. La misma popularidad que llenaba cines podía presentarse como vulgaridad cuando cruzaba la puerta de una familia presidencial. En 1995, López Portillo y Sasa se casaron civilmente. Para ella, después de 10 años de espera, de secretos, de presiones, de hijos nacidos en la penumbra de una relación que el país miraba con juicio, podía parecer el final de una espera interminable. Para sus hijos, podía parecer el reconocimiento que les había sido negado desde el principio. Para otros dentro de esa familia, fue otra cosa completamente distinta. Fue la entrada definitiva. La confirmación de que la mujer incómoda, la vedette extranjera, la actriz del cine que ellos decían despreciar, había ganado. Había cruzado la última puerta. Y eso, para quienes habían pasado años esperando que se rindiera y se fuera, era algo que no estaban dispuestos a perdonar. Nabila tenía ya 10 años cuando sus padres se casaron. Había crecido sabiendo exactamente lo que era y lo que algunos querían que dejara de ser. Hay heridas que los niños cargan sin que nadie se las explique. Las aprenden del aire, de los silencios en la mesa, de las miradas que los adultos creen que ellos no ven. Mientras los adultos afilaban rencores en los pasillos de esa mansión, los niños crecían. Nabila y Alexander crecieron cargando una pregunta que ningún niño debería conocer siquiera. ¿Somos parte de esta familia o somos el recordatorio de una traición? No era una pregunta que alguien les hiciera en voz alta. Era peor que eso. Era la pregunta que aprendieron a leer en los silencios, en la manera en que ciertos adultos los miraban demasiado tiempo antes de saludar, en los cumpleaños donde algunos primos llegaban y otros no, en las conversaciones que se cortaban cuando ellos entraban a un cuarto. Tenían padre.
Pero ese padre era ya un hombre envejecido por el poder, por la enfermedad, por la culpa y por la caída pública. Un hombre que había gobernado una nación entera y que ahora batallaba para sostener el control de su propia casa. Tenían madre, pero esa madre vivía en estado de defensa permanente, obligada a demostrar cada mañana que no era solo la intrusa, que no era solo la amante, que no era solo el nombre que los titulares crueles repetían con deleite. Y alrededor de ellos había medios, rumores, abogados, medias verdades, parientes que no olvidaban y una sociedad que disfrutaba mirar desde afuera cómo se quebraba una casa rica. Eso es lo que rodeaba a esos dos niños. Entonces llegó la Colina del Perro. No era una casa, era un país pequeño dentro de la Ciudad de México. Paseo de los Laureles, Bosques de las Lomas, Coajimalpa. Un terreno de 122.000 metros cuadrados. Más de 12 hectáreas. 4 residencias independientes. Alberca, gimnasio, caballerizas, un área para armas, un observatorio astronómico y una subestación eléctrica propia, como si la mansión no quisiera depender ni siquiera de la ciudad que la rodeaba. Y una biblioteca de 30.000 libros. 30.000. Cuidada como si dentro de esos volúmenes pudiera esconderse la justificación moral de una fortuna. Para el país, aquella propiedad era un símbolo del exceso. Para López Portillo, quizás era un refugio. Para Sasa, tal vez era la promesa de seguridad que había buscado desde niña. Para Nabila y Alexander fue algo más ambiguo. Un lugar inmenso donde podían correr, sí, pero también un lugar donde cada pasillo parecía recordarles que el lujo no borra el rechazo. Un palacio puede tener mármol, jardines y caballos. Pero si dentro de sus paredes hay resentimiento, sigue siendo una jaula. ¿Cuántos niños en este país han crecido en casas llenas de dinero y vacías de pertenencia, mirando a los adultos destruirse por lo que dejaron de ser, mientras nadie les explicaba por qué el apellido que cargaban era al mismo tiempo un privilegio y una condena? La prensa la llamó la Colina del Perro por aquella frase famosa del expresidente. Esa promesa de defender el peso como un perro. El apodo se volvió cruel, perfecto, venenoso. Cada vez que alguien lo pronunciaba, no hablaba solo de una mansión. Hablaba de crisis, de arrogancia, de poder perdido, de riqueza sospechosa, de un país que no perdonaba. Y dentro de ese lugar crecieron los hijos de Sasa. No como príncipes tranquilos, como niños encerrados entre dos mundos. Demasiado López Portillo para ser ignorados. Demasiado hijos de Sasa para ser aceptados sin resistencia. Guarda esa imagen. 2 niños caminando por una mansión gigantesca mientras afuera los adultos discuten sobre honor, dinero y apellido. Porque cuando la salud del padre empezó a quebrarse, esa casa dejó de ser refugio. Se convirtió en el primer campo de batalla. En 1995, el mismo año en que Sasa Montenegro y José López Portillo intentaban convertir una historia llena de rumores en un matrimonio reconocido, el cuerpo del expresidente empezó a fallar. Un infarto cerebral lo golpeó con la brutalidad con la que el destino suele atacar a los hombres que alguna vez parecieron invencibles. El hombre que había ocupado los pinos. El hombre que había hablado ante una nación entera desde la más alta tribuna del país. Ese hombre empezó a depender de otros para moverse, para decidir, para resistir. Y ahí cambió todo. Mientras López Portillo conservaba fuerza, la guerra podía mantenerse contenida. Había resentimiento, desprecio, silencios incómodos. Pero todavía existía una figura central que imponía cierto orden. Cuando esa figura empezó a debilitarse, la casa entera olió la fragilidad. Y en las familias donde hay millones en juego, la fragilidad no despierta ternura. Despierta abogados. Mira, lo digo sin rodeos, lo que ocurrió dentro de esa familia no fue solo una disputa privada. Fue el retrato exacto de lo que produce el poder mal habido. Cuando un hombre construye su fortuna en los márgenes de lo que el país puede sostener, cuando levanta mansiones mientras el peso se desploma y la gente pierde sus ahorros, no solo le hereda bienes a sus hijos. Les hereda una guerra. Les hereda la desconfianza. Les hereda la certeza de que nada en esa casa fue ganado limpiamente, y que por lo tanto nada puede repartirse en paz. Eso no es tragedia familiar. Eso es consecuencia. Primero apareció la biblioteca.
No una biblioteca cualquiera. La de la Colina del Perro. 30.000 libros, estantes llenos de historia, política, literatura y memorias de poder. En medio de esa guerra familiar, López Portillo, con Sasa a su lado, acusó a José Ramón, uno de los hijos de su primer matrimonio, de haberse llevado 498 libros valiosos. 498. No era solo una cifra, era una señal. La guerra ya no estaba en los rumores. Estaba entrando por las puertas de la casa, por los pasillos, por los anaqueles, por los objetos que antes parecían intocables. Imagínate esa escena. Un expresidente enfermo, una esposa señalada por todos, hijos enfrentados, llamadas tensas, amenazas veladas, libros convertidos en prueba de traición. Lo que para cualquier familia habría sido una discusión privada, en el apellido López Portillo se transformó en expediente, escándalo y munición. Pero la biblioteca era apenas el principio. Después vino Valle de Bravo, un rancho valuado, según versiones publicadas, en varios millones de dólares. Un lugar que debía representar descanso, campo, distancia del ruido político. Pero nada descansaba ya en esa familia. López Portillo habría intentado transferirlo a Sasa para proteger a Nabila y Alexander. Del otro lado apareció una revocación de poder. Documentos, firmas discutidas, versiones opuestas, peritajes, recursos, apelaciones. Y aquí debes entender algo que los que tenemos memoria sabemos muy bien. En una guerra de herencia, una firma puede valer más que un abrazo. Una fecha puede pesar más que una vida entera. Un documento puede borrar años de convivencia si cae en las manos correctas. Tú que nos estás viendo, ¿crees que Sasa Montenegro logró proteger a sus hijos de lo que se venía, o la guerra legal que siguió terminó por alcanzarlos de todas formas? Y entonces ocurrió algo que nadie dentro de esa casa estaba preparado para enfrentar. Algo que cambiaría la naturaleza misma de esta historia. Porque hasta aquí habíamos hablado de rencores, de libros, de ranchos y de firmas. Pero lo que vino después no tenía que ver con propiedades. Tenía que ver con el final. Y cuando un hombre como López Portillo se acerca al final, los que esperaban desde afuera dejan de esperar. Empiezan a moverse. Sasa Montenegro aprendió esa lección de la manera más brutal que existe. No en un libro, no en una conversación. La aprendió en un juzgado, con documentos sobre la mesa y abogados que cobraban por hora mientras su vida se desmontaba pieza por pieza. El apellido López Portillo que alguna vez creyó escudo resultó ser laberinto. Cada puerta que abrió llevaba a otro pleito. Cada pleito exigía dinero que no siempre estaba. Cada abogado nuevo abría una herida que el anterior no había podido cerrar. Y mientras los adultos despedazaban el pasado para repartirse el futuro, Nabila y Alexander crecían viendo ese espectáculo. Dos niños que no pidieron nacer dentro de esa historia, pero que cargaron con ella desde que tuvieron uso de razón. Eso también es parte del daño. El que no sale en los expedientes. Pero la guerra más cruel no ocurrió únicamente en los juzgados. Ocurrió en la prensa. Ahí fue donde Sasa dejó de ser mujer, madre o esposa. Se convirtió en caricatura, en intrusa, en símbolo de ambición desmedida. La llamaron la vedette que había llegado a apropiarse de lo que no le correspondía. Las palabras estaban diseñadas con precisión quirúrgica para humillarla, para recordarle que aunque hubiera firmado papeles, aunque hubiera parido hijos, aunque hubiera dormido en esa cama durante años, para cierta élite de apellidos largos y memorias cortas, ella seguiría siendo una extranjera del espectáculo metida en una familia presidencial. Una extranjera. Esa era la palabra que más dolía. Y Sasa respondió. Fue a los tribunales por daño moral. Y ganó. Hubo sentencias, indemnizaciones millonarias, fallos que en papel le daban la razón. Pero aquí viene lo terrible. Mira, lo digo sin rodeos, ganar un juicio por daño moral en México no limpia una reputación. A veces solo confirma que ya te obligaron a pelear por ella. Y eso, en sí mismo, es una derrota que ninguna sentencia puede revertir. Una mujer que había llegado a este país para ser estrella, que había llenado salas de cine, que había sido deseada, fotografiada,
perseguida por reflectores, tuvo que sentarse frente a jueces para demostrar que no era el monstruo que otros habían construido con palabras. Sinceramente, y que me perdonen, pero eso no es justicia. Eso es una humillación institucionalizada. Y lo peor es que el sistema lo permite. Lo ha permitido siempre. Especialmente cuando el dinero y el apellido están del otro lado de la mesa. Cada victoria legal tenía un costo que no aparecía en ningún expediente. Dinero, tiempo, salud, dignidad. La guerra de la herencia no solo buscaba propiedades, buscaba cansarla, desgastarla, hacerle sentir que cada metro de la colina del perro, cada libro, cada rancho, cada peso, tendría que pagarlo con años de vida. Era una estrategia de agotamiento, fría, calculada, efectiva, y lo peor todavía no había llegado. Porque cuando no bastó pelear por libros, ranchos y titulares, apareció la estrategia más peligrosa de todas. Usar al propio José López Portillo, enfermo y debilitado, como arma contra ella. Piensa en eso un momento. El hombre que había sido su refugio. El hombre por el que había soportado burlas, desprecio, titulares venenosos y años de sospecha pública. Ese hombre, ahora convertido en anciano frágil, podía transformarse en el instrumento legal que la destruyera. A principios de los años 2000, López Portillo ya no era el político que entraba a una habitación y hacía que todos bajaran la voz. Era un hombre golpeado por el tiempo, por las secuelas de un infarto cerebral, por problemas respiratorios, por hospitalizaciones repetidas, por una fragilidad que lo dejaba expuesto a quienes lo rodeaban. Y cuando un hombre poderoso pierde el control de su cuerpo, otros empiezan a disputar el control de su voluntad. Ahí estaba la clave de todo. La colina del perro seguía en el centro. Esa propiedad enorme en Coajimalpa, ese terreno que México entero conocía como símbolo de exceso y vergüenza nacional, valuada en millones, se había convertido en el verdadero campo de batalla. Sasa sostenía que López Portillo se la había donado legalmente, no como capricho de anciano enamorado, sino como decisión deliberada para protegerla a ella y a sus hijos ante el deterioro inevitable de su salud. Pero la familia original veía otra cosa. Veía una herencia amenazada. Veía a la mujer que consideraban intrusa sentada sobre uno de los símbolos más codiciados del apellido. Y para recuperarla, no bastaba con decir que Sasa no merecía la casa. Había que demostrar algo peor. Según las versiones recogidas en torno al conflicto, la estrategia consistía en presentar a Sasa como una esposa abusiva. Una mujer capaz de maltratar física y verbalmente a un hombre enfermo, mayor, dependiente. La acusación era perfecta. Si lograban instalar esa imagen, no solo dañaban su reputación, abrían la puerta para intentar revocar la donación de la colina del perro. No era un divorcio. Era una operación de demolición. Sasa lo entendió tarde, pero lo entendió. El objetivo no era únicamente sacarla del matrimonio. Era sacarla de la historia oficial. Quitarle la casa, quitarle el lugar, quitarle la legitimidad y dejarla ante México como la mujer que había llegado por ambición y se había quedado por interés. Ella respondió con una versión completamente distinta. Dijo que la colina del perro no era el palacio perfecto que muchos imaginaban, que cuando llegó, la casa estaba deteriorada. Cortinas viejas, instalaciones descuidadas, espacios que requerían trabajo real, dinero real, cuidado real. Según su relato, ella invirtió, arregló, decoró, levantó vida donde otros solo veían piedra, terreno y valor inmobiliario. Y eso hacía la acusación todavía más cruel. La estaban pintando como usurpadora dentro de una casa que ella decía haber reconstruido con sus propias manos. La estaban llamando amenaza dentro del hogar donde había criado a sus hijos. La estaban acusando de destruir a un hombre al que, según ella, otros estaban debilitando desde afuera, rodeándolo de abogados, presiones y versiones interesadas. ¿Cuántas veces en la historia de este país hemos visto cómo los poderosos usan a sus propios enfermos, a sus propios ancianos, como fichas en un tablero que ellos mismos diseñaron? La respuesta la conocemos todos los que tenemos memoria. Y lo que vendría después demostraría que esta historia todavía no había tocado fondo.
Sasa llegó a decir que López Portillo no era un mal hombre. Esa frase es importante. Escúchenla bien. No lo presentó como un monstruo. No lo pintó como el villano de su propia historia. Lo presentó como alguien débil. Alguien rodeado. Alguien que en sus últimos años de vida se había convertido en el centro de una guerra que él mismo ya no podía controlar, si es que alguna vez pudo. Y aquí la historia se vuelve más triste que cualquier cosa que yo pudiera inventar. Porque cuando el amor envejece dentro de una guerra de herencia, ya nadie sabe dónde termina la voluntad de una persona y dónde empieza la presión de los que están alrededor. Cada visita al hospital podía convertirse en una negociación silenciosa. Cada ausencia podía interpretarse como abandono. Cada firma sobre un papel podía cambiar el destino de una mujer y de 2 hijos de manera irreversible. Piénsalo un segundo. Un hombre enfermo, de edad avanzada, rodeado de abogados, de familia, de versiones cruzadas. Y al otro lado, una mujer que peleaba no solo contra documentos legales, sino contra algo mucho más difícil de combatir. Contra una narrativa. La narrativa de la vedette ambiciosa. La narrativa de la madre incómoda. La narrativa de la extranjera que había entrado en una familia presidencial y debía ser expulsada antes de quedarse con demasiado. Esa narrativa no estaba escrita en ningún expediente judicial, pero circulaba por los pasillos, por los titulares, por las conversaciones de sobremesa en este país que tanto disfruta juzgar a las mujeres que se atreven a ocupar espacios que otros consideran que no les pertenecen. Mira, lo digo sin rodeos. En este país hemos visto durante décadas cómo se destruye la reputación de una mujer antes de destruir sus derechos legales. Primero la pintan de villana en los periódicos, luego la atacan en los tribunales, y cuando ya está agotada, cuando ya no tiene fuerzas para seguir peleando en 2 frentes al mismo tiempo, entonces llegan por lo que queda. Eso no es justicia familiar. Eso es una operación calculada. Y a Sasa Montenegro se la aplicaron con una precisión que da vergüenza ajena. Por eso esta parte duele tanto. Porque la guerra ya no se trataba únicamente de dinero. Se trataba de identidad, de quien tenía derecho a llamarse esposa, de quien tenía derecho a quedarse, de quién iba a ser recordada como víctima y quién como villana en los libros que este país escribe sobre sus propios poderosos. Y al final, Sasa resumiría toda esa herencia con una frase amarga que lo dice todo. López Portillo no le habría dejado una fortuna limpia. Le dejó problemas. Le dejó juicios. Le dejó una guerra interminable que consumió años que no vuelve ni energía que no se recupera. La familia, según ella, no quería solo recuperar una casa. Quería destruirla para poder recuperarlo todo. El 17 de febrero de 2004, José López Portillo murió a los 83 años. No murió como el presidente que alguna vez prometió grandeza desde Los Pinos. No murió rodeado de aplausos oficiales ni de secretarios de Estado ni de la pompa que él mismo tanto cultivó. Murió como un anciano enfermo, en una cama, rodeado por expedientes sin resolver, resentimientos acumulados, versiones cruzadas y una guerra familiar que ni siquiera su último aliento pudo ordenar. Y aquí ocurrió algo que cambió el destino de Sasa Montenegro para siempre. La demanda de divorcio no había concluido. Eso significa que ante la ley, en ese momento preciso, Sasa seguía siendo su esposa. Seguía siendo la viuda legítima del expresidente. Después de años de ataques, acusaciones, tribunales, titulares venenosos y maniobras familiares diseñadas para borrarla de la historia, la muerte cerró el juicio antes de que sus enemigos pudieran cerrarlo contra ella. En los papeles, Sasa ganó. Pero hay victorias que no se sienten como victoria. Hay victorias que llegan demasiado tarde, cuando ya perdiste el sueño, la paz, la confianza y una parte de ti misma que no aparece en ningún expediente judicial porque nadie la registra, porque a nadie le importa lo suficiente como para documentarla. Sasa conservó su lugar legal. Conservó derechos. Pudo acceder a la pensión como viuda de un expresidente, una cantidad que se mencionó durante años como más de 1.600.000 pesos anuales. No, espera. Hay versiones que hablan de cifras mayores dependiendo del año, pero ninguna cifra, ninguna, podía devolverle lo que esa guerra le había quitado.
La mujer que había sido perseguida por fotógrafos, deseada por el público, convertida en mito del cine mexicano, terminó atrapada en una batalla donde cada peso parecía tener sangre familiar encima. Cada documento recordaba una traición. Cada derecho ganado venía acompañado de otra cicatriz. Después de la muerte de López Portillo, Sasa se fue apagando poco a poco de la vida pública. Hubo algunas apariciones breves. Algunos intentos de volver a una normalidad que ya era imposible. Pero la mujer de los carteles luminosos, la que llenaba salas y detenía conversaciones con solo aparecer en pantalla, ya no regresó del todo. México siguió hablando de ella. Pero ella dejó de hablar con México. Se retiró. Se escondió. Eligió la distancia. Cuernavaca, Morelos, se convirtió en su último refugio. Pero otra vez, como tantas veces en su vida, el refugio también parecía una forma de encierro. Ya no estaban las alfombras rojas. Ya no estaban los productores. Ya no estaban los flashes. Solo quedaban los recuerdos, los hijos, los ecos de la colina del perro y los expedientes que habían consumido años y una reputación que nunca terminó de limpiarse ante todos. Y entonces llegó otro golpe. En 2022, la pensión de los expresidentes y sus viudas quedó cancelada. Esa cantidad mensual que durante años había sostenido parte de su vida desapareció de un plumazo. Para una mujer que alguna vez había estado asociada con mansiones, propiedades y lujo presidencial, el contraste era brutal. El país que la había imaginado rodeada de riqueza empezó a verla, según distintas versiones, en una situación mucho más frágil de lo que la leyenda permitía creer. Así de cruel es la memoria pública. Primero exagera tu poder. Luego disfruta descubrir tu caída. Tú que nos estás viendo ahora mismo, que conociste a Sasa Montenegro en las películas, en los titulares, en las conversaciones familiares de hace décadas, ¿crees que México la trató con justicia o la usó cuando le convenía y la abandonó cuando ya no servía al espectáculo? El 14 de febrero de 2024, exactamente el día en que el mundo celebra el amor, Sasa Montenegro murió a los 78 años. Un cáncer de pulmón que avanzó en silencio. Un derrame cerebral que llegó sin avisar. Y así terminó la vida de Alexandra Achimovic Popovic, la niña nacida en Bari, la inmigrante que llegó a México en 1969, la estrella de Bellas de Noche, la esposa legal del expresidente, la mujer acusada, defendida, humillada y finalmente abandonada por el ruido de un mundo que la necesitó mucho más de lo que jamás estuvo dispuesto a reconocer. Su despedida fue privada, sin multitudes, sin ceremonia de Estado, sin el país entero deteniéndose para mirar. Una mujer que alguna vez estuvo en el centro del deseo nacional terminó saliendo de la historia casi en silencio. Y ahí está la pregunta que no me deja dormir. ¿Qué le hicimos? Como si después de tanto ruido, tanta batalla legal, tanto apellido esgrimido como arma, lo único que hubiera buscado al final fuera algo que ningún juez pudo otorgarle y ningún abogado pudo comprar. Paz. Solo eso. López Portillo nunca pudo defender la colina del perro con la misma fuerza con que la construyó. Y nunca pudo garantizarle a Sasa lo que le prometió cuando el mundo los miraba juntos desde las primeras planas. Después de su muerte, quedaron los nombres grabados en escrituras, las propiedades disputadas, las fotografías amarillentas, las películas que siguen repitiéndose en canales de madrugada como fantasmas que no encuentran la salida. Y quedó esa pregunta que todavía incomoda a quien se detiene a pensarla de verdad. ¿Cuánto tiene que perder una mujer antes de que este país decida que ya pagó suficiente? Déjenla ahí. Déjenla respirar un momento. Porque la colina del perro no salvó a nadie. No salvó al expresidente de morir rodeado de pleitos familiares que él mismo sembró. No salvó a Sasa de años de humillación pública, de ser llamada intrusa en su propia casa, de tener que probar ante notarios y cámaras que su amor era legítimo. No salvó a Nabila y Alexander de crecer bajo el peso de un apellido que prometía grandeza y entregaba tormenta. Aquella mansión de 122.000 metros cuadrados. Aquella biblioteca de 30.000 libros. Aquel símbolo de poder que parecía construido para durar siglos. Terminó revelando una verdad que ninguna arquitectura puede esconder. Una casa puede tener 100 puertas,
Pero si adentro todos se sienten prisioneros, ninguna sirve de nada. Y aquí aparece lo más silencioso de toda esta historia. Lo que casi nadie menciona cuando se habla de Sasha Montenegro. Nabila y Alexander, los dos hijos nacidos de esa relación que México nunca dejó de juzgar, eligieron desaparecer. No buscaron cámaras. No buscaron cargos. No intentaron convertir el apellido López Portillo en plataforma ni en negocio. No salieron a vender memorias, a explotar el escándalo, a repetir frente a los medios la guerra que sus padres libraron durante años. Hicieron algo mucho más radical. Se apartaron. Piensa en eso un momento. En un país donde el apellido de un expresidente puede abrir puertas, donde la fama heredada puede convertirse en moneda, donde cualquier hijo de figura pública puede usar el escándalo como trampolín, ellos eligieron el silencio. Y tal vez ese silencio fue su única forma de salvarse. Porque ellos vieron de cerca lo que la exposición le hizo a su madre. Vieron cómo una mujer puede ser convertida en personaje antes que en persona. Vieron cómo una actriz puede ser reducida a su pasado más conveniente para el titular. Vieron cómo una esposa puede ser llamada intrusa en su propia cama. Vieron cómo una madre puede ser acusada, juzgada y desarmada por una prensa que no siempre buscaba verdad, que buscaba sangre. Vieron cómo el poder que prometía protección podía transformarse, lentamente, en una jaula con ventanas enormes para que todos miraran adentro. La verdadera herencia de Sasha no fue una casa, no fue una pensión, no fue un rancho ni un juicio ganado después de años de desgaste. La verdadera herencia fue una advertencia. El dinero puede comprar abogados, pero no puede comprar paz. El poder puede construir muros, pero no puede impedir que una familia se destruya desde adentro. La belleza puede abrir puertas, pero no garantiza que alguien te vea realmente cuando entras por ellas. La fama puede hacer que todos miren, pero no que nadie entienda. Sasha Montenegro merecía otro final. Merecía envejecer sin tener que defender su dignidad como si fuera una propiedad en disputa. Mira, lo que le pasó a Sasha Montenegro no fue un accidente de la historia. Fue un sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Un sistema que toma a una mujer, la convierte en símbolo, la exprime hasta que no queda nada aprovechable y luego la descarta con elegancia. Y ese sistema sigue operando hoy, con otros nombres, con otras caras, con otras mujeres que en este momento están creyendo que el poder de alguien más las va a proteger. Dime en los comentarios, ¿conoces algún caso actual donde estés viendo este mismo patrón repetirse? Porque si lo estás viendo significa que aprendiste a reconocerlo, y eso importa. Si quieres seguir teniendo este tipo de conversaciones, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. Aquí no contamos historias para entretener, las contamos para que no se repitan. El poder no destruye a las mujeres, las destruyen quienes deciden mirar hacia otro lado.